Para finales del 2002, los medios más importantes del mundo se hicieron eco de una noticia que parecía sacada de una película de ciencia ficción. Una noticia que puso en primera plana a un grupo de hombres y mujeres que adoraban a un profeta que decía ser mitad humano, mitad extraterrestre. Según anunció la vocera de una compañía llamada Clonaid, el jueves 26 de diciembre a las 11:55 de la mañana había nacido una niña de poco menos de 3 kilos a la que se había bautizado como Eva. Pero, ¿qué tenía de particular este nacimiento en un mundo en el que nacen más de 300.000 personas a diario? Bueno, Eva era, según dijeron, la primera niña clonada de la humanidad. El revuelo fue absoluto, no solo por la novedad de aquello, sino por los dilemas morales que significaba. Ya cuando Dolly había sido presentada en público en 1996, las preguntas se habían disparado. ¿Se podía hacer lo mismo con humanos? ¿Qué beneficios podría significar aquello? ¿No estábamos jugando a ser dioses generando vida de este modo? La comunidad científica puso inmediatamente en duda a Clonaid. ¿Cómo habían logrado la proeza de una clonación con la tecnología del momento? Los medios fueron veloces y nadie prestó atención a esta pregunta esencial. En todos los hogares, los ciudadanos se escuchaban maravillados sobre la hazaña, y más maravillados quedarían tras enterarse que Clonaid era en realidad un proyecto nacido dentro de otro mucho mayor, uno llamado Movimiento Raeliano. ¿Y qué es el Movimiento Raeliano? Religión, culto, secta alien, depende a quién se le pregunte. Perseguidos, siempre polémicos y aún activos, los raelianos ganan cada vez más atención. Una atención que empezó a potenciarse gracias a Eva en aquel 2002. Pero no nos adelantemos, antes hagámonos algunas preguntas. ¿Fue una clonación real? ¿Existe Eva realmente? ¿Qué se esconde detrás de esta agrupación y su polémico líder? ¿Es verdad que tienen contactos con seres de otros planetas? Bueno, todo esto va a ser respondido en este video, así que sean bienvenidos al caso del Movimiento Raeliano. Encuentros cercanos. Es poco lo que se sabe del pasado de Claus Maurice Marcel Borilhomme. Se sabe que nació el 30 de septiembre de 1946, que era muy inquieto y curioso, que estudió periodismo deportivo y que llegaría a fundar una revista sobre carreras automovilísticas a la que bautizó como Autopop. Se sabe también que tenía ciertas inclinaciones artísticas y que albergaba el deseo de ser conocido por las multitudes. Un talento innato con la música lo había llevado a practicar guitarra y hasta había fantaseado con una carrera en los escenarios de su Francia natal. Llegaría incluso a mostrar sus temas en televisión. Viendo esos videos no hace falta ser un genio para darse cuenta que Claude tenía un claro dominio de la interpretación y no es difícil imaginarlo triunfando tras sacar un disco. Pero algo quiso que a principios de la década del 70 todo diera un vuelco inesperado. Claude siempre fue muy claro al respecto. Lo que esperaba del mundo y de sí mismo se reinterpretaría luego del 13 de diciembre de 1973. Y ese día Claude, de 27 años, se había encontrado, según sus palabras, con un plato volador. Y ya su vida no volvería a ser la misma. La experiencia la repetiría una y otra vez frente a todo tipo de periodistas. Periodistas que querían creerle, periodistas que querían burlarse de él, periodistas genuinamente desconcertados. A todos, sin que les temblara el pulso, le contó más o menos lo mismo. Mientras caminaba por una zona algo agreste observando el paisaje, había visto cómo una nave extraterrestre aterrizaba. De la misma había descendido un ser de fisonomía humana que en perfecto francés lo había invitado a dar una vuelta por el cosmos. La motivación del viaje: querían que Claude se convirtiera en el encargado de difundir un mensaje que hacía tiempo llevaban queriendo dar a la humanidad. Tras 5 días de reunión con el ser de otro planeta, Claude pudo organizar toda la información necesaria y procedió a cumplir su misión. Fue en ese momento cuando sacó un libro titulado El libro que dice la verdad. Y efectivamente allí volcó la verdad, su verdad, una verdad que dejaría a todos boquiabiertos. El último profeta. Lo primero que hay que saber es que el extraterrestre que visitó a Claude pertenecía a la civilización Elohim. Dicha civilización alienígena y ancestral habría sido confundida con dioses por diferentes religiones y culturas terrestres. Ellos nos habrían creado a nosotros, los humanos, hace unos 25.000 años. Para hacerlo, habían recurrido a una ingeniería genética de avanzada. Los Elohim son, a su modo, científicos interestelares.
Advirtieron a Claude que ya habían intentado revelar esta verdad a los humanos mediante diversos portavoces, pero sus mensajes siempre se habían malentendido. Los elegidos como profetas siempre se terminaban dejando llevar por su ego y olvidaban el propósito concreto de lo que debían hacer. Esperaban que Claude fuera la excepción y se convirtiera en un emisario responsable. Él les dijo que claro que sí, que por supuesto, que los malos entendidos eran cosa del pasado. Ahora él iba a contarle a la humanidad su verdadero origen. Iba a encargarse de demostrar que los que se solían considerar como milagros en antiguos textos no eran otra cosa que ciencia del futuro operando en el pasado. Iba a demostrar que la idea de que Dios habita en el cielo era mucho más que una metáfora. Les prometió que llevaría la palabra a todo el mundo, y cumplió, con creces. Como dijimos, Claude recopiló la información en un libro y lo presentó en cuanto lugar pudo. Por ese entonces se proclamó como el último gran profeta, se rebautizó como Rael y dio inicio a un fenómeno peculiar que no se privaría de tener sus costados turbulentos. Nuevas revelaciones. Con gran maestría, Rael había logrado una tarea ya de por sí titánica: instalar un tema que para muchos hasta ese momento rayaba el ridículo. Con esta exposición el muchacho empezó a forjarse un aura cada vez más misteriosa y rápido se conformó un grupo de personas ansiosas por seguir escuchándolo aun cuando las cámaras se apagaban. Eran unos pocos adeptos, pero eran entusiastas. Cada vez que se reunían bajo el sol a hablar de los Elohim, Rael se mostraba sonriente, lúcido, inteligente. Portaba siempre un símbolo que luego se volvería clásico de su movimiento, uno donde la esvástica y la estrella de David convivían. Rael era preciso con las palabras y siempre miraba a los ojos cuando hablaba. Buscadores de experiencias paranormales, aficionados al universo ovni, suscriptores de la corriente New Age, el joven era un imán para cualquiera que tuviera ganas de replantearse su existir. La pequeña comunidad empezó a juntarse cada vez con más asiduidad y pronto formaron una especie de club de debate. Pero aquello no era suficiente, y Rael lo sabía. Mientras analizaba el modo de encontrar el camino para amplificar su mensaje, fue que se sucedieron nuevas y sorprendentes revelaciones. El 7 de octubre de 1975, es decir, menos de 2 años después de que el furor por él se desatara, y justo cuando la atención que le brindaban los medios había empezado a menguar, Rael anunció complacido que había sido contactado nuevamente. Esta vez, los Elohim lo habían llevado a un gran banquete, y no un banquete cualquiera. En el mismo se encontraban entre otros Moisés, Buda, Mahoma y hasta Jesús. En aquel tan particular escenario, las enseñanzas de los Elohim se multiplicaron. Israel comunicó que su sabiduría y su conciencia se habían vuelto más y más profundas. Como resultado, escribió un segundo libro, uno que fue vital para su crecimiento posterior y que se conoce como Los extraterrestres me llevaron a su planeta. Allí no solo volcó los nuevos aprendizajes y nuevas apariciones sobre los armoniosos y pacíficos seres que nos crearon, sino que Rael hizo una confesión. Los Elohim le habían dicho que Jesús y él eran medio hermanos, dado que si bien los dos tenían madres terrícolas, compartían un mismo padre alien. Este libro tuvo un impacto mucho más fuerte que el libro anterior, y los seguidores de Rael no dudaron en promocionarlo como si se tratara de una nueva Biblia. Consciente del poder que estaba adquiriendo, en 1976, Rael fundó por fin el movimiento raeliano y encaró una serie de conferencias que le dieron proyección mundial. Empezó a promulgar que un nuevo modo de entender la realidad era posible y empezó a generar una estratégica y atractiva filosofía donde principios similares al del hipismo se codeaban con conceptos más propios de la divulgación científica. Esta vez, los adeptos llegaron como una marea y pronto se hicieron comunes los campamentos raelianos, en donde la meditación y la sexualidad iban de la mano. Rael insistía en romper los tabúes establecidos y para tal propósito indicaba a sus seguidores las más inusuales actividades, como mirarse el ano en un espejo por horas para que pudieran, según él, tener una nueva perspectiva de sí mismos. Hay que mencionar que los raelianos consideran la homosexualidad como una condición natural del ser humano y son activistas por los derechos de la comunidad LGBT. Ven en los celos una enfermedad que hay que abolir y hablan de la libertad absoluta de todos los individuos. Según declararían muchos luego, él no siempre cumplía sus mandamientos, pero de eso vamos a hablar más adelante. Lo cierto es que estas inaugurales juntadas fueron apenas la punta del iceberg. A medida que pasaron los años, Rael no solo fue cambiando de atuendos y sumando espectacularidad a sus presentaciones, empezó también a realizar una ceremonia de bautismo en la que conectaba a quienes lo seguían con los Elohim.
Para principios de los 80 se lo podía ver llegar a las convenciones que encabezaba, escoltado por mujeres y hombres semidesnudos. Pero no todo era bizarrés y glamour. En sus charlas, Rael hablaba de los más diversos temas. De hecho, los raelianos poseen nociones políticas y económicas que han despertado tanto aliados como rotundos detractores. Un mundo raeliano. Rael asegura que es posible llegar a una nueva forma de gobierno que él y sus seguidores llaman geniocracia o gobierno de los genios. Para aspirar a ocupar un puesto de gobierno se requeriría tener una inteligencia potencial de al menos el 50% por sobre la media, y para poder votar sería necesario tener un 10% por sobre la media. En su libro Geniocracia, Rael sostiene que las naciones funcionan como un cuerpo humano, en el cual cada individuo es una célula, teniendo así cada quien una labor principal. Resalta que todas las células son importantes, pero que no son lo mismo las células del pie que las células del cerebro, por ejemplo. Rael también describió un nuevo sistema económico llamado paraísmo, que es similar al comunismo, pero sin proletariado, en donde el trabajo es completamente realizado por robots y tecnología computacional avanzada existente actualmente en el planeta. Así se globalizaría la producción, liberando al ser humano del trabajo y del dinero. Se llama paraísmo porque con este sistema se crearía un paraíso sobre la Tierra. Los raelianos en todo el mundo están pregonando este sistema con el objetivo de que los gobernantes puedan implementarlo rápidamente y de modo sustentable. Ante la crítica de quienes dicen que estos paradigmas son poco sólidos, los seguidores de Rael argumentan que los Elohim viven así hace miles de años. Atento a plantar más dudas que respuestas, y luego de despertar sospechas en Francia por el modo en que se comportaba su organización, Rael se instaló en Canadá, y allí, donde son tolerantes con minorías religiosas, fundó el Centro Internacional de su movimiento. Allí también abrió Ufoloan, una suerte de centro terrenal dedicado enteramente a rendir homenaje a las enseñanzas de los Elohim. Altibajos mediante, Rael lograba siempre mantenerse vigente. Se mostraba inmenso en una vida de lujos y no dejaba de sorprender cómo cada vez parecía tener más y más gente afiliada a sus planes. Pero, ¿qué sucedía puertas adentro en esa agrupación? ¿Cómo se estructuraba en su interior? ¿Qué trato recibían los que decidían dedicar su vida a los Elohim? Estas cosas no eran de público conocimiento y poco se sabía al respecto, hasta que luego de tanto intentarlo, los raelianos lograron la atención mundial. Cuando Rael mencionó que su movimiento no solo apoyaba la clonación como escalera para la inmortalidad, sino que había financiado la primera clonación de un ser humano, todos los focos se pusieron sobre él, y entre tanta luz, las sombras comenzaron a emerger. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Clonación. La directora de Clonate era Brigitte Boisselier, que ha sido señalada por Rael en algunas ocasiones como la siguiente líder del movimiento raeliano. Se sabe que un legislador estadounidense dio a Clonate $500,000 después de la muerte de su hijo de 10 meses, con la esperanza de poder llegar a clonarlo algún día. El proceso había quedado inconcluso, pero el dinero había sido de vital ayuda para conseguir instrumental necesario. Boisselier, que tenía una carrera como científica respetada por fuera de su relación con Rael, fue quien brindó la conferencia de prensa anunciando en 2002 el nacimiento de Eva, la primera niña clonada de la humanidad. Como si eso no fuera suficiente, unas semanas después, un segundo bebé presuntamente clonado nació en Holanda. El presidente del movimiento raeliano holandés fue quien anunció el nuevo milagro de la ciencia y luego se negó a dar cualquier otro detalle, alegando que no era correcto vulnerar la intimidad del recién nacido. Tras aquello y dispuesto a redoblar cualquier apuesta, el movimiento raeliano expresó que iban a hacer otras 20 clonaciones. Lógicamente, parte de la sociedad se escandalizó y la comunidad científica comenzó a pedir pruebas. Tras un breve periodo de tiempo, decidieron desestimar las noticias. Al no mostrarse ADN que permitiera comprobar si algún bebé había sido clonado, realmente tildaron de fraude a Rael y a los suyos. Aquel fue un golpe duro y sirvió para terminar de resquebrajar un sistema que ya estaba débil y venía soportando ciertas caídas. Con el nombre de Rael en todo periódico y con todos haciendo una retrospectiva de sus últimos 30 años, empezaron a brotar historias que lo pintaban no solo como el líder que profesaba ser, sino como un ser poco menos que despreciable. Ex-raelianos empezaron a inundar los sets de televisión para contar lo que habían visto en el interior de la organización, y entonces el asombro dio lugar al terror.
Lo primero que se supo fue, por ejemplo, de dónde salía el dinero que mantenía todo el entramado raeliano funcionando. El mismo dinero que Rael utilizaba para cenar en los mejores restaurantes y alojarse en hoteles 5 estrellas. Más allá de las inversiones por parte de privados para supuestas investigaciones, quienes siguen a Rael son invitados a donar dinero mensualmente. Se supone que este dinero no solo financia los proyectos del movimiento y sirve para darle a su líder la vida que dice merecer, sino que se acumula para poder llevar adelante un plan por el que los raelianos luchan hace mucho tiempo. En uno de sus encuentros, los Elohim habían dicho a Rael que debía construir una enorme edificación con ciertas características. Se trata de una edificación que iba a servir como embajada. ¿Embajada para qué? Bueno, según las profecías de los raelianos, los Elohim o Elohim en algún momento van a descender nuevamente sobre la tierra para quedarse a convivir con los humanos. La embajada Alien. Los raelianos dicen que los Elohim se comunican con nosotros desde hace siglos, mencionan mensajes en antiguas civilizaciones y hacen constante alusión a los círculos de los cultivos, sin ir más lejos. Creen que no se trata de mensajes aislados, todos estos serían señales para que paulatinamente nos preparemos para el shock que será descubrir nuestro origen alien. Según creen, en determinado momento los Elohim llegarán a la Tierra, se instalarán entre nosotros y de allí en adelante comenzará una nueva era, probablemente la más próspera jamás vivida. Una época llena de satisfacciones, donde no habrá preocupaciones materiales y todos viviremos para siempre gracias a la ciencia. Pero claro, en sus contactos con Rael, los aliens dejaron claro que no podían asentarse en cualquier sitio. Necesitaban su propia central de operaciones. Y no la quieren levantar ellos, sino que prefieren poner a prueba a sus seguidores. Esta embajada fue presentada como un edificio de aspecto futurista, con todas las comodidades que uno puede imaginarse, desde hidromasajes hasta una enorme piscina en su interior. Además, el terreno sobre el que se construya debe ser neutral para el país anfitrión y el resto de las naciones. El edificio tendrá aproximadamente 132 metros de largo por 49 metros de ancho y debe construirse en medio de un parque con una distancia mínima de 1000 metros desde el muro que rodea el solar hasta el edificio central, dando así la privacidad necesaria. Según el movimiento internacional raeliano, el tiempo entre 2022 y 2025 se dedicará a identificar sitios adecuados para el proyecto. A partir de 2025 y hasta 2 años después, y una vez seleccionado el lugar para su construcción, ha de ser adquirido y transferido al movimiento raeliano internacional. De 2027 hasta el año 2030 se llevará a cabo la planificación e implementación. A partir de ese año la embajada operará en modo vigilante a la espera del regreso de los Elohim. Rael asegura que el país que vea construida la embajada en su territorio o en un territorio que haya cedido o vendido para este fin y al que se le haya otorgado el necesario estatus extraterritorial tendrá un futuro garantizado y floreciente, se beneficiará de la protección de los Elohim y se convertirá en el centro espiritual y científico de todo el planeta para los milenios venideros. A pesar de estos supuestos edificios, aún ningún gobierno mundial dio el visto bueno para que comience a edificarse. De un modo o de otro, como ya adelantamos, formar parte de este megaproyecto no es gratis. Los raelianos recomiendan a los ingresantes dar al mes el 3% de su salario. Aquellos que deseen convertirse en miembros de las estructuras más rígidas del movimiento y poder tener el privilegio de colaborar con la creación de la embajada, están invitados a pagar una contribución anual adicional equivalente al 7% de sus ganancias. A estas aportaciones básicas del conglomerado se añade un 1% adicional destinado, según los tesoreros, al placer de Rael. Además, con excepción de las residencias legadas a los niños, el testamento de los raelianos debe hacerse íntegramente en beneficio del líder. Estos aspectos fueron poniéndose más y más estrictos con el paso de los años y fueron la razón por la que muchos fieles empezaron a sentirse estafados y abandonaron la creencia de los Elohim. Intentaron, claro, prevenir a otros incautos, pero los tentáculos de la agrupación los habían callado, al menos por un tiempo. Más temprano que tarde, la suciedad barrida bajo la alfombra de esta agrupación ya no pudo ocultarse. Controversias.
Aunque hoy en día el movimiento raeliano afirma que el deseo de un adulto por un niño es una enfermedad mental, lo cierto es que ha recibido a lo largo de los años muchas graves denuncias conectadas a este asunto. Muchos ex participantes de colonias raelianas aseguraron que los pequeños eran incluidos en rituales de liberación sexual que claramente estaban orientados a un público adulto. También denunciaron que con el pretexto de que los padres tienen el control absoluto sobre sus pequeños, se habían avalado situaciones incestuosas. Se supo incluso que Rael había adquirido matrimonio con una chica de apenas 16 años. Y no solo eso, el hombre fue acusado de armar su propio harén, aprovechando su rol privilegiado de poder. Los denominados ángeles son mujeres del movimiento al servicio de los Elohim, y mientras esperan la llegada de los mismos, tienen la obligación de cuidar el bienestar de Rael. Hay varios grados: los ángeles simples, reconocibles por el uso de una pluma blanca alrededor del cuello, los cordones dorados y las plumas rosas. Los cordones dorados firman un contrato en el que acuerdan tener relaciones sexuales con Rael siempre que él lo exija. Además, no pueden tener encuentros íntimos con ninguna otra persona y deben estar dispuestas incluso a entregar su vida. Por otro lado, también se ha puesto bajo la lupa las diferentes organizaciones que el movimiento raeliano promueve, como la mencionada Clone-Aid. Estas organizaciones alegan tener un fin benéfico para la humanidad, pero se caracterizan por tratar con superficialidad los temas que dicen interesarles. Para sus críticos, los raelianos hacen lo que hacen solo por marketing, se involucran de modo exagerado con toda causa que les permita algo de exposición y luego, cuando deja de dar frutos, la abandonan. ¿Fue eso lo que pasó con la supuesta clonación de Eva? ¿Un gran engaño para conseguir un poco de publicidad? El movimiento fue inscrito en la lista de sectas peligrosas por la Comisión Parlamentaria de Investigación de las Sectas en Francia en 1995, que lo criticó por el carácter exorbitante de las demandas financieras, un discurso más o menos antisocial y los disturbios provocados en el orden público. Asociaciones como UNADFI y el Centro contra la Manipulación Mental también denuncian sus acciones. Vale aclarar que más allá de todo lo relatado, el movimiento parece lejos de estar extinto. Según sus propios datos oficiales, actualmente cuenta con más de 100.000 miembros en 115 países, siendo Corea del Sur el que tiene mayor cantidad de seguidores. Para algunos, el movimiento raeliano se ha vuelto un culto inofensivo con unas cuantas fantasías irrisorias. Otros no están tan seguros de esto. Rael se ha seguido reinventando y se muda de país a medida que nuevas denuncias caen sobre él. Según ha expuesto, no le sorprende ser perseguido por intentar abrir los ojos de las personas. Sigue rodeado de mujeres y profesando la palabra de los Elohim mientras toca la guitarra como en sus primeros años, solo que ya no canta temas graciosos y picarescos. Ahora realiza invocaciones energéticas. Invita a quien quiera escucharlo a vivir una vida más desprendida y más conectada con la conciencia suprema y el goce. También sostiene la necesidad de crear una embajada para nuestros padres galácticos. Está convencido de que el proyecto se concretará en algún momento y que cuando esto pase, por fin los seres del espacio bajarán. Ese día, dice, todos van a darse cuenta que siempre tuvo razón. Lo suele decir con una sonrisa afable. ¿Qué pasará cuando él ya no esté? ¿Se desarmará el movimiento que supo crear en estas últimas décadas? ¿Cree realmente Rael en lo que dice? ¿Es realmente un profeta guiado por fuerzas cósmicas? ¿Cuáles son sus intenciones más profundas? En resumidas cuentas, ¿busca Rael un mundo mejor de modo genuino? ¿O es un hábil mentiroso que hasta el día de su muerte no parará de sembrar el sufrimiento a su paso?